Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación CAEN la oportunidad de estar aquí con todos ustedes para hablar de un tema que ha sido muy debatido en las últimas semanas en relación a los últimos artículos, las últimas investigaciones que han sido publicadas en relación a la relación que puede haber entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Empiezo compartiendo la pantalla de la presentación. Y, sin más dilación, voy a intentar resumir en los próximos 20-25 minutos cuáles son las evidencias que nos pueden hacer pensar que el virus de Epstein-Barr está implicado en la enfermedad, más bien como una relación, si es causal o si es una causa concretamente de la enfermedad, o una relación, digamos, de asociación. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. A modo de recordatorio, y muy brevemente, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Se afecta al oligodendrocito, que es el que produce la vaina de mielina, y en este caso, al afectarse la mielina, es por tanto una afectación de sustancia blanca predominantemente, tanto en cerebro, nervios ópticos como en médula, sin descartar evidentemente también la implicación de la sustancia gris. Pero digamos que el foco principal de afectación estaría aquí, en el oligodendrocito produciendo la mielina. La enfermedad, la M, se considera una enfermedad mediada por linfocitos T autorreactivos, una enfermedad de probable etiología autoinmune, en la cual los linfocitos T, entre otros, están atacando esa vaina de mielina y produciendo los daños, que cuando se afecta lo que es la vaina en sí, y resumiéndolo mucho, podemos tener a nivel clínico un brote de remisión. Cuando se llega a afectar el axón, cuando se llega a producir una muerte de la neurona, entonces es cuando tenemos un acúmulo de neurodegeneración, un acúmulo de discapacidad, que se traduce a nivel clínico en las formas progresivas. Sin embargo, la M no es una enfermedad simple, es una enfermedad muy compleja, muy heterogénea. De hecho, lo que estamos viendo en la práctica diaria prácticamente es la punta del iceberg. No sabemos qué es lo que hay detrás de un paciente con esclerosis múltiple. Tanto a nivel clínico hay una gran heterogeneidad como radiológico, las resonancias que hacemos y, por supuesto, la patogenia, lo que está ocurriendo en el cerebro, en la médula de estos pacientes. Hay una gran expresividad clínica, desde formas benignas hasta formas más agresivas, todo con una, digamos, distribución gaussiana en la población, ¿no? Sin poder delimitar a día de hoy qué pacientes van a tener un curso más agresivo y qué pacientes van a tener un curso más benigno. Pero desde luego, como enfermedad compleja que es, lo que no tenemos es una única causa. Para la M necesitamos una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Hay una susceptibilidad genética, hay una predisposición para desarrollar la enfermedad. Y hay una interacción con factores ambientales, dígase, por ejemplo, un déficit de vitamina D, diversos factores geográficos, la hipótesis de higiene, que trataremos ahora, y también la interacción con ciertos herpesvirus. La mezcla de esta tendencia genética, estos factores ambientales, va a interaccionar con el sistema inmune y va a provocar también degeneración y va a provocar lo que es el desarrollo de la enfermedad. Pero como vemos, no es una única causa, sino que es la interacción de múltiples variables. Si analizamos, por ejemplo, el atlas de esclerosis múltiple, cómo está distribuida la incidencia, prevalencia de la esclerosis múltiple en el mundo, vemos que hay un claro gradiente de latitud norte a sur. Cuanto más avanzamos hacia el norte, la prevalencia de múltiple es mucho mayor. Y esto, por ejemplo, fue estudiado hace ya unos años por lo que es la historia de las Islas Faroe, para tratar un poco de lo que son los factores ambientales que juegan un papel en la enfermedad. Las Islas Faroe son estas que tenemos aquí, al norte de Gran Bretaña, y se vio que a principios de los años 40 hubo un pico de incidencia muy claro entre la población de estos habitantes de la isla, que previamente no habían desarrollado esclerosis múltiple. Aquí fueron a estudiarlos, entre otros, neurólogos como Kuske, que es el doctor Kuske el que nos da, de hecho, el nombre a la escala de discapacidad que usamos todos los neurólogos para evaluar cómo está un paciente con esclerosis múltiple. Pues bien,
Distribuyendo y analizando los brotes de esclerosis múltiple que había habido en estas islas, se llegó a la conclusión, a la asociación de que fueron los asentamientos de las tropas británicas que en ese momento habían pasado a las islas para defenderlas en el 42 de una posible invasión nazi, pues fue la asociación de estos asentamientos militares con el desarrollo de esclerosis múltiple en esta población. Nunca se encontró exactamente qué es lo que pudieran haber transmitido estas tropas, pero se sospechó de un agente infeccioso, un agente ambiental, que en una población susceptible, probablemente genéticamente, tenían gran capacidad de desarrollar lo que es la esclerosis múltiple. Años después, de hecho, Strachan, para explicar lo que es el asma en niños, desarrolló la hipótesis de higiene, que viene a decir que cuanto más tarde se expone un individuo a un agente infeccioso, determinados agentes infecciosos o parásitos, esto puede incrementar la susceptibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. En este caso, la hipótesis se postuló para el asma alérgica, la fiebre del heno, pero también se puede aplicar a todo tipo de enfermedades autoinmunes. Posteriormente, con los años, esta hipótesis se ha relacionado más, se ha postulado más como la hipótesis de los old friends, la pérdida de contacto con viejos amigos, con microbios, parásitos, que de hecho pueden estar conviviendo, hacer una simbiosis con nosotros. Si los cogemos de pequeño, se hace una relación más simbiótica, o en otras palabras, una relación que puede ser beneficiosa para estimular, desarrollar el sistema inmune, pero si se expone al individuo en edades más tardías, esta convivencia con el virus o con el patógeno puede conllevar al desarrollo de cierta autoinmunidad, la hipótesis del All Friends. Y en ese sentido, el virus de Epstein-Barr juega un papel clave a la hora de asociarlo con la esclerosis múltiple. Y es algo que ya conocemos desde hace bastantes décadas. El virus de Epstein-Barr, para presentarlo, se trata de un herpesvirus, concretamente un gamma herpesvirus del tipo 4, que fue descubierto en células de linfomas en el año 64. Tiene la característica de que es una infección altamente prevalente. Prácticamente el 90-95% de la población general va a tener este virus y generalmente no va a provocar ningún tipo de problemas porque el sistema inmune se está encargando de controlarlo. Solo va a dar problemas en algunos individuos que no tienen el sistema inmune en condiciones adecuadas, que están inmunosuprimidos, y en este caso sí que puede desarrollar infecciones o, en algunos casos, tumores. Pero por lo general es un virus inocuo. Eso sí, si la primoinfección, la primera vez que tenemos una infección con el virus, ocurre en edades tardías, generalmente en la adolescencia, puede originar una infección sintomática. En este caso la llamamos mononucleosis infecciosa. Pero la mayoría de primoinfecciones son asintomáticas si ocurren, por ejemplo, en niños. El virus, de hecho, una vez que entra en el organismo, se queda a vivir con nosotros. Hace una relación crónica ya para toda la vida, una infección que suele ser, como decimos, asintomática en individuos inmunocompetentes y además tiene una característica muy peculiar, que es que el virus se va a quedar a vivir dentro de los linfocitos B, los linfocitos B memoria, que va a ser el reservorio natural del virus. En este caso, el virus, al entrar, digamos, por mucosas, establece esa relación, esa simbiosis, entre comillas, con linfocitos B y va a estar eludiendo el sistema inmune de forma, digamos, en fase de latencia, sufriendo reactivaciones periódicas, la fase de lisis, que es cuando va a aprovechar el virus para replicarse y expandirse. Pero todo esto, ya digo, en principio no suele dar ningún problema en individuos inmunocompetentes. Lo que sí puede, y de hecho se asocia con el desarrollo de ciertas enfermedades autoinmunes, cuando hay una predisposición genética, por ejemplo, ciertos alelos del HLA, que son las moléculas que se encargan en el sistema inmune de presentar partículas de patógenos o de infecciones o de virus al sistema inmune, cierto HLA se puede asociar con un mayor riesgo de esclerosis múltiple si se padece el Epstein-Barr. Pero no es la única enfermedad, de hecho la M, que se asocia al virus de Epstein-Barr, por ejemplo, se ha relacionado también con problemas tiroideos, con lupus o incluso con la enfermedad de Sjögren. Y en la M tenemos diversas evidencias que nos sustentan un papel muy importante de este virus
en el desarrollo de la enfermedad, que son las que vamos a resumir en los próximos minutos. Tendremos evidencias seroepidemiológicas, que bajo mi punto de vista creo que son las más importantes y de hecho son las que han dado pie en las últimas semanas a los artículos y discusión que nos ha traído aquí. Evidencias también inmunológicas, patológicas y también algunas evidencias, aunque escasas, en modelos animales de esclerosis múltiple. Entrando en las evidencias seroepidemiológicas, aquí lo que hacemos es evaluar la respuesta inmune que el cuerpo, que el sistema inmune desarrolla contra el virus, evaluando la detección de diversos anticuerpos que el cuerpo produce contra la infección. Y ya, fíjense ustedes, desde los años 80, que se sabe que aquellos sujetos que no tienen una serología positiva para el Epstein-Barr, prácticamente el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple es casi cero. Siempre hay algún caso, bien sea porque son casos muy raros o bien más que probable porque la serología no es capaz de detectar esa positividad que desarrolla la esclerosis múltiple, pero casi todos los casos publicados de esclerosis múltiple son positivos para el virus de Epstein-Barr. Por tanto, una práctica ausencia de M en casos seronegativos para el virus de Epstein-Barr. Y en este caso también el riesgo aumenta cuanto más tarde se ha cogido la infección. Aquellos casos que tienen una infección más precoz en la vida, el riesgo de desarrollar EM es muy bajito en comparación con los que han cogido la infección más tardía. En cierto modo nos recuerda lo que hablábamos antes a la hipótesis de higiene. Y el riesgo de desarrollar EM también se aumenta en aquellos casos en los que la prima infección del virus se desarrolla de forma sintomática, o sea, en los que se desarrolla como mononucleosis infecciosa. Esto aumenta pues, hasta casi 4 veces el riesgo en pacientes adultos y en la población pediátrica incluso el riesgo es mayor. Si la infección, por tanto, se coge en edades más tardías o es sintomática, esa relación con el virus va a ser más tortuosa probablemente y va a aumentar el riesgo de autoinmunidad. Y en este caso también se aumenta el riesgo de múltiple si los títulos de anticuerpos contra el virus, concretamente los títulos de anticuerpos anti-EBNA1, son mayores. En este caso, los pacientes tendrán, o individuos tendrán más riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple. Y aquí, por ejemplo, traemos a colación la relación que existe entre esa susceptibilidad genética y el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple tras el Epstein-Barr. En ese estudio, por ejemplo, se asociaban las dos variables y si había ciertos alelos de riesgo, como es el de RB115, junto con la serología para el Epstein-Barr, en este caso tendríamos un riesgo mucho mayor. Recuerdo que estos alelos son los que están presentando moléculas de patógenos, moléculas de infecciones, digamos, al sistema inmune y están coordinando con los CD8, HLA tipo 1, o la HLA tipo 2 con los CD4. Aumentan, digamos, la exposición y ciertos alelos aumentan el riesgo de padecer esa enfermedad. Y en ese sentido, recientemente pues, ha sido publicado por el grupo de Alberto Accerio un estudio muy interesante que viene, digamos, a recalcar y reafirmar todos los estudios seroepidemiológicos que se han descrito hasta la fecha. Y es un estudio que se ha realizado en Estados Unidos con una población de más de 10 millones de militares estadounidenses que se han ido recogiendo, estudiando durante más de 2 décadas. Y en este caso, los militares cuando entran en el servicio militar se les extrae una muestra de suero, se deja guardada, se hacen unas determinaciones más adelante y el grupo investigador lo que estaba haciendo en este caso es evaluar qué sujetos iban a desarrollar posteriormente, en los siguientes años, una esclerosis múltiple. De esta población se encontró un total de 801 individuos que desarrollaron esclerosis múltiple, de los cuales 35 casos fueron negativos para el virus del Epstein-Barr en el momento de la inclusión. 34 casos de estos 35, de hecho, fueron positivos cuando desarrollaron el diagnóstico. Por tanto, riesgo de esclerosis múltiple en estos individuos, seroconversión del 97%.
Esta muestra se estratificó con un grupo de sujetos sanos que no desarrollaron esclerosis múltiple y se encontraron que había 107 individuos que en el momento de la inclusión en el servicio militar eran negativos para el virus. De estos convirtieron un 57%. Digamos, haciendo y estratificando por estadística, se viene a la conclusión de que el riesgo de desarrollar EM si se produce seroconversión, por lo menos en esta cohorte, esta gran cohorte, es de 32 veces mayor que un sujeto que no haya seroconvertido para el virus. Con lo cual, pues viene a reafirmar de una forma muy clara la gran asociación que hay con la esclerosis múltiple. Pero desde luego lo que no nos está diciendo que sea la causa, ni mucho menos, sino que es un factor que parece ser necesario para el desarrollo de la enfermedad. En este caso, se comparó con otro herpes virus, que es bastante prevalente en la población, que es el citomegalovirus, que no confirió riesgo de múltiple, pero sí el adquirir el Epstein-Barr. Curiosamente también, los pacientes que eran positivos para el virus del citomegalovirus, en este caso el riesgo de múltiple fue menor. Esta es otra historia que se está realizando en paralelo en los últimos años, que se está viendo también que el citomegalovirus puede ser un factor protector para desarrollar la esclerosis múltiple. Y no solo se hizo un estudio, digamos, serológico, seroepidemiológico, sino que se evaluó la presencia de neurofilamentos en el suero de los pacientes, de los sujetos. En este caso, si se detectan neurofilamentos en suero, se equipara a un daño a nivel cerebral. Y en ese estudio lo que se vio es que aquellos sujetos que iban a desarrollar esclerosis múltiple y que eran positivos para el virus, se produjo una elevación de estos filamentos que estaban indicando que era el virus que de forma previa a la clínica ya podría estar contribuyendo a producir un daño. Todo esto, y de forma muy resumida, lo que son las evidencias serológicas, las evidencias inmunológicas, cómo está el sistema inmune, los linfocitos T, por ejemplo, los linfocitos B en sujetos que tienen esclerosis múltiple y tienen una relación con el virus, son positivos para el virus. En este caso se sabe que los que tienen un título de EBNA1, anti-EBNA1, mayor que sujetos control, tienen un riesgo mayor también de desarrollar esclerosis múltiple, algo que no ocurre, por ejemplo, con otros virus como el virus de la gripe, influenza. Y que estos individuos que tienen un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple tienen una respuesta mayor de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr y sobre todo anticuerpos contra la fase lítica, que es cuando está la fase, digamos, más activa del virus. También se ha relacionado interesantemente lo que es la respuesta inmune del virus y la actividad de M. Cuanto más altos sean los títulos anti-EBNA1, más riesgo de tener lesiones activas captantes de contraste en la resonancia. Y no solo con actividad radiológica, sino también se han relacionado en algunos estudios estos títulos anticuerpos con la presencia de brotes. Los pacientes que desarrollan brotes, en algunos casos, tienen una elevación de estos títulos anticuerpos. Lo que no se ha podido relacionar hasta la fecha son la carga viral, el DNA del virus, con una mayor actividad de la enfermedad. Pero sí, como estamos diciendo, con lo que son los títulos de anticuerpos contra el virus. Evidencias patológicas. Hay diversos grupos, como el grupo de Aloisi en Italia, que han llegado a detectar el virus de Epstein-Barr en el cerebro de pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo en formas progresivas. Y es un hallazgo que no se encuentra en otras patologías inflamatorias. Parece ser que es algo más específico de la esclerosis múltiple. También se ha visto que eso está relacionado con la carga del virus que pueden tener los linfocitos B, que son, recuerdo, los linfocitos a los cuales se queda vivir el virus de Epstein-Barr. Y en este caso, en cerebros, en meninges sobre todo, de estos pacientes, se forman centros germinales, que son como centros de enseñanza para estos linfocitos que están cargados del virus de Epstein-Barr. El problema es que estos hallazgos han sido controvertidos y no han podido ser replicados por otros grupos de investigación. Pero básicamente se puede resumir en que esos linfocitos B cargados de Epstein-Barr pueden encontrarse en meninges o en la corteza cerebral e incluso en sustancia blanca de algunos pacientes. Sin olvidar que esto pues, puede ser simplemente un efecto, digamos, caballo de Troya. Si tenemos un linfocito B que está activo en la enfermedad y es un linfocito B que tiene bastante Epstein-Barr,
pues puede ser digamos, un vehículo de entrada para el sistema nervioso central. No se ha podido relacionar claramente con un papel patogénico. Y por último tenemos algunas evidencias, también indirectas, en modelos animales. Aquí el problema que tenemos es que el virus Epstein-Barr no se encuentra ningún modelo claro a nivel animal, a nivel de ratones, por ejemplo, para poder estudiarlo. Es un virus muy de humanos. Pero hay un virus que se puede trabajar, digamos, en modelos de monos, marmoset, que es este monito que tenemos aquí, que es el virus del CAL-HV3, que tiene una analogía bastante directa con lo que es el virus del Epstein-Barr. Y en esos estudios se ha visto que cuando inducimos, de hecho, una depleción de células B en el modelo animal, conseguimos una reducción muy clara de la carga viral del virus que se relaciona con aspectos beneficiosos de la enfermedad. Todo esto, con todas estas evidencias, claro, ¿podemos concluir que el virus de Epstein-Barr es la causa de la enfermedad? Pues hasta la fecha no podemos hacerlo. Una correlación, una asociación, no implica una causa. Podemos estar viendo perfectamente algo muy sesgado, muy parcial, como en esta foto que vemos aquí, y esto ni mucho menos es la causa, sino que tenemos que entender lo que es el modelo entero para explicar una causalidad. Y todos estos datos no implican una causa, sí que implican una asociación, algo sin la cual, si no está el virus, probablemente la enfermedad no se va a desarrollar, pero no podemos concluir que sea la causa ni mucho menos. La pregunta que tenemos que hacernos, o las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el virus de Epstein-Barr puede estar colaborando a producir una esclerosis múltiple? Hay diversas hipótesis. Una de las principales es la hipótesis del mimetismo molecular. Si tenemos un virus que sus partículas, digamos, su cubierta, sus antígenos son muy parecidos a la amilina, y hay diversos estudios que dicen que sí, el sistema inmune puede equivocarse, entre comillas, y atacar al virus del Epstein-Barr a la misma vez que ataca la amilina. Esta es la hipótesis del mimetismo molecular. Podemos también tener un mecanismo de transformación de células B. Si el virus del Epstein-Barr se introduce en la célula B y puede estar, digamos, induciendo un pool, un conjunto de células B que sean más autorreactivas contra la amilina, puede en cierto modo casi inmortalizar esa población de células B y producir un daño patogénico en el sistema nervioso central. Esto podría ser una hipótesis. La otra, que también podría estar relacionada con la anterior, sería la tendencia del virus, como decían algunos investigadores, la tendencia del virus a entrar en el cerebro y este virus en el cerebro producir un daño al cual el sistema inmune sería, digamos, sería secundario y estaría produciendo este daño colateral, ¿no? Pero no es tan claro, ni mucho menos, cuáles son los mecanismos que pueden estar relacionados con el virus de la Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Y, por supuesto, todos estos mecanismos pueden colaborar entre sí a la hora de desarrollar la enfermedad. Y ya para acabar, pues deberíamos, y de hecho nos hacemos las preguntas de qué implicaciones terapéuticas a nivel potencial puede tener la noción de que el virus de la Epstein-Barr puede estar relacionado con la esclerosis múltiple. Si podemos sacar, digamos, algo práctico para intentar controlar mejor la enfermedad con ciertas terapias. La primera pregunta, la más directa, es si hay un virus relacionado con la enfermedad, ¿se pueden usar fármacos antivirales que puedan controlar esa infección? Esto se ha estudiado. Se han usado fármacos antiherpéticos y antirretrovirales, pero en este caso los resultados han sido negativos a la hora de intentar producir un beneficio clínico para los pacientes. No debemos olvidar que fármacos convencionales que usamos a día todos los neurólogos para intentar controlar la enfermedad, por ejemplo, el interferón beta o la trifluramida, pueden tener cierto efecto antiviral, que puede ser beneficioso o puede, digamos, colaborar a la hora de controlar la enfermedad. Y ni mucho menos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales anti-CD20, que son fármacos que están siendo dirigidos contra el linfocito B, que son los linfocitos donde se está quedando a vivir el virus de Epstein-Barr. Si conseguimos reducir ese pool de linfocitos B,
podríamos estar controlando la enfermedad gracias a que estamos eliminando el reservorio del virus, o no tanto eliminar, sino por lo menos controlar. Eso, de hecho, es una de las hipótesis actuales para explicar el gran beneficio que tenemos a día de hoy de los anticuerpos monoclonales anti-CD20. Hay diversos estudios o hipótesis casi siempre de si tenemos una posibilidad de usar una vacunación antivirus de Epstein-Barr. La vacunación, en este caso, es algo que no está desarrollado en la actualidad. Es algo que digamos, podría ser muy ambicioso y, de hecho, erradicar una infección tan prevalente como es la del virus de Epstein-Barr prácticamente sería inviable, sería imposible. Pero el objetivo creo que debería más focalizarse en intentar mejorar el control de la infección crónica más que evitar la infección. Es, en cierto modo, algo análogo a lo que estamos viendo con la vacunación anti-COVID-19. La vacunación, de hecho, estamos viendo pues, que no previene la infección, pero sí que previene el desarrollo de infecciones más severas en el sentido de que está potenciando una mejor respuesta del sistema inmune. Yo creo que en los próximos años esta idea de intentar controlar esa relación virus-huésped a base de vacunas podría ser desarrollada. Y a día de hoy lo que sí hay algunos estudios, son muy puntuales, eso sí, de usar terapias inmunológicas o terapias basadas en células para intentar controlar esa infección del Epstein-Barr. Aquí se han usado linfocitos T autólogos del propio donante que van dirigidos contra células B infectadas por el virus. En este caso es pionero el grupo de Pender en Australia, que ha descrito incluso alguna mejora puntual al usar linfocitos TCD8 que van dirigidos contra el virus del Epstein-Barr y hay una mejora en algunos aspectos de discapacidad. Pero son estudios muy preliminares y que actualmente están en desarrollo en ensayos clínicos fase 1. Nos quedan todavía muchos años de investigación por medio para intentar concluir si podemos mejorar estos aspectos basados en la relación que tiene el virus con la esclerosis múltiple. Y por tanto, pues ya para concluir, recordar pues, que el virus de Epstein-Barr es un agente infeccioso que es muy prevalente en la población general, que es un virus que no nos va a dar problemas si nuestro sistema inmune es competente y que solo en algunos individuos que son susceptibles a desarrollar un proceso autoinmune puede, digamos, jugar un papel decisivo. Virus de Epstein-Barr como un factor necesario para desarrollar la enfermedad, sine qua non, que decimos en latín, ¿no? Pero que no podemos concluir ni mucho menos que sea la causa de la enfermedad, por la sencilla razón de que es un virus tan prevalente que el 90-95% de la población tiene el virus y no tiene esclerosis múltiple. Y es importante recalcar el papel que estos linfocitos B, infectados por virus Epstein-Barr, pueden jugar en la fisiopatología de la enfermedad, de cara al uso actual y desarrollo futuro de tratamientos para intentar controlar el proceso inmunológico. Y esto es lo que tenía que comentarles. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias. Una exposición muy interesante y yo creo que muy clara, ¿no? Que nos ayuda a entender un poco mejor esa relación que existe entre el Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, que después de la noticia que tuvo tanta repercusión hace unas semanas, pues bueno, hubo mucha controversia y muchas dudas y bastante confusión sobre el tema. Yo creo que poco a poco lo vamos aclarando y vamos entendiendo mejor qué es lo que significa, qué significado y qué incidencia puede tener estos hallazgos, este estudio, ¿no? Que se hizo, sobre todo el del ejército en Estados Unidos, ¿no? A mí me ha llamado la atención algunas cositas de las que ha comentado y una de ellas es la exposición a agentes patógenos. Es interesante que se dé cuanto más joven es la persona, o sea, que se dé desde pequeño y que incluso si se da cuando eres más mayor, el efecto puede ser más grave a nivel de la salud, ¿no? Entonces esto me lleva un poco a hablar o a recordar, ¿no? Muchos padres y madres, ¿no? que quieren proteger muchísimo a sus hijos de cualquier infección, de cualquier virus, de que toquen animales, de que correteen por el suelo, ¿no? Y que quizás en el fondo tampoco les están haciendo un gran favor, más bien lo contrario. Bueno, sí, esto sí que tenemos que recalcar que es una hipótesis, es una idea, no es algo que tengamos la evidencia al 100%.
pero desde luego si recogemos la hipótesis de higiene del asma o si cogemos la posterior de la pérdida de contacto con los viejos amigos, ¿no? En cierto modo, no sería algo beneficioso retrasar un contacto con ciertos patógenos, dígase el Epstein-Barr, que si los cogemos más de pequeños, pues puede ser beneficioso, puede establecerse una relación de simbiosis, de beneficio mutuo, digamos, entre un agente infeccioso, el virus, y nuestro sistema inmune. Tenemos que recalcar también, porque en este sentido hemos estado conviviendo durante millones de años de evolución con estos virus, que en cierto modo pues hemos aprendido a tolerarnos mutuamente. Y en esa tolerancia mutua, pues no es descartable que pueda haber algún tipo de beneficio a nivel poblacional, ¿no? El problema es que en ciertos individuos susceptibles, esa relación con el virus, si es más tardía incluso su adquisición, pues puede desencadenar, como parece que apuntan muchas evidencias, a un mayor riesgo de autoinmunidad, dígase esclerosis múltiple, dígase lupus o dígase, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Pero en cierto modo, claro, esa hipótesis de higiene, esa hipótesis de la pérdida de contacto con viejos amigos es muy interesante, pero no está ni mucho menos comprobada ni demostrada, ¿no? Doctor, que sí Ahora, que me comentaba que en países en sí, los que el clima es más benigno, ¿no? Y más agradable, y entonces los niños juegan más en contacto con la naturaleza, más fuera de las casas, ¿no? Sí que se ha demostrado que hay una prevalencia menor de esclerosis múltiple. correcto. Eso podría ser, digamos, una de las explicaciones para justificar por qué cuando vamos hacia el norte las enfermedades autoinmunes aumentan. Aquí podría haber pues, una pérdida de contacto con esos viejos amigos, pero también, evidentemente, hay otra relación con una variable muy implicada en la múltiple, que es los niveles de vitamina D. Cuando nos vamos más al norte, la exposición solar disminuye, los niveles de vitamina D también disminuyen, algo que no ocurre, por ejemplo, en países más cercanos al Ecuador, ¿no? Aquí la vitamina D, por ejemplo, también se ha relacionado con un buen funcionamiento del sistema inmune. Si hay menos vitamina D, hay una clara relación con más desarrollo de esclerosis múltiple. En este caso también es importante recalcar que no por dar vitamina D vamos a poder mejorar lo que es el control clínico radiológico de la enfermedad. Hay muchos centros, sobre todo en países nórdicos, en los que se da vitamina D, pero a día de hoy no tenemos evidencias que nos digan que dando vitamina D a un sujeto con esclerosis múltiple vamos a poder controlar clínicamente, radiológicamente la enfermedad, ¿no? Pero como tal, pues son aspectos que están probablemente interrelacionados. Exposición tardía a ciertos patógenos o agentes infecciosos y niveles de vitamina D. Probablemente interaccionan entre sí. Y con respecto a lo que sería el desarrollo de una vacuna, porque ha comentado que los fármacos antivirales se ha demostrado que no son útiles en prevenir la aparición o el desarrollo del Epstein-Barr, ¿no? De una infección por Epstein-Barr, ¿no? Entonces habría que ver si se puede hacer una vacuna. ¿Y esta vacuna, qué sería? ¿Cuestión de administrarla a toda la población o solamente a aquella población que se ha comprobado que es genéticamente susceptible a desarrollar la esclerosis múltiple? Bueno, en este caso, la verdad es que estamos solo ante hipótesis y ante posibles escenarios, porque a nivel de desarrollo actualmente no tenemos ningún tipo de vacuna contra el virus, ¿no? Pero si pensamos un poco en cómo podría beneficiar una potencial vacuna contra el virus del Epstein-Barr, la verdad es que aplicarlo al escenario de prevenir una infección tan prevalente como el virus del Epstein-Barr puede ser algo utópico, algo imposible. Es una infección que probablemente tarde o temprano casi todos los seres humanos vamos a coger, ¿no? Pero si aplicáramos esta posibilidad a la hora de intentar controlar una relación del virus del Epstein-Barr con un sujeto que tiene esclerosis múltiple, una relación que cuando se reactiva a fase, digamos, lítica, el virus del Epstein-Barr puede provocar brotes o mayor actividad de la enfermedad. En este escenario yo creo que una hipotética vacuna podría ser beneficiosa, una vacunación que pudiera controlar esa infección crónica, que pudiera hacer que el virus de Epstein-Barr tuviera menos capacidad de activarse y menos capacidad de activar probablemente linfocitos B, aquí sí que sería un escenario muy interesante, ¿no? Algo que ya sea, digamos, como tratamiento coadyuvante o tratamiento, digamos, añadido a las terapias actuales
pues podría pensarse de una forma bastante coherente, ¿no? Pero sobre todo recalcar que es algo muy, muy en desarrollo y muy todavía en tintero, no hay ni mucho menos nada desarrollado a día actual, ¿no? Y por supuesto, es una vacunación que debería tenerse en cuenta incluso mucho antes para casos de Epstein-Barr en los cuales está implicado como factor relacionado con tumores, como linfomas, por ejemplo, ¿no? Pero su aplicación a la esclerosis múltiple podría ser útil en ese sentido, ¿no? Intentar controlar la infección crónica por el virus, más que prevenirlo. ¿Y se está empezando a investigar esto? ¿Se está empezando a desarrollar alguna vacuna? ¿Tiene alguna noticia sobre alguna iniciativa a nivel Hay internacional? estudios, sí, hay estudios muy preliminares, pero sobre todo en el campo de oncohematología, ¿no? Que es donde el virus del Epstein-Barr se ha relacionado con algunos linfomas, por ejemplo, ¿no? Pero a día de hoy no hay nada de desarrollo, desgraciadamente, ¿no? Puede ser que en los próximos años o décadas podamos ver algo sobre el tema, pero actualmente no. De acuerdo. Espero que haya quedado suficientemente claro todo. Intentamos hacer las preguntas así que nos parecen más para aclarar los aspectos que pueden ser un poco más difíciles de entender. En cualquier caso, muy, muy interesante y esperamos que este hallazgo pues, permita avanzar, ¿no?, en la investigación sobre la esclerosis múltiple y en el hallazgo, en el desarrollo de vacunas o de nuevos elementos que puedan pues prevenir las causas, ¿no? Y ese disparador que parece ser el virus de Epstein-Barr, pues prevenirlo, ¿no? Y impedir que se manifieste en las personas que tienen una predisposición genética para la esclerosis múltiple. Doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere añadir alguna cosa más. Gracias a vosotros. Bueno, Cristina, lo has resumido muy bien, ¿no? Sobre todo es una consulta que nos hacen mucho los pacientes. En las últimas semanas desde que se han publicado estos datos, ¿no? Recalcar que no es la causa de la enfermedad lo que es el virus del Epstein-Barr. Es un factor importantísimo para el desarrollo de la misma. Si no hay virus de Epstein-Barr, prácticamente no tenemos esclerosis múltiple, pero no es la causa. Y sobre todo que no es un dato nuevo, sino que es algo que ya venimos sabiendo desde hace ya décadas. De hecho, el mismo grupo investigador que ha publicado ese artículo es el que claramente ha afianzado, demostrado en los últimos años esta relación con el virus, ¿no? Pero que para concluir creo que no podemos concluir, no podemos decir que es la causa de la enfermedad, ni mucho menos, ¿no? Factor importantísimo sobre el cual yo creo que además tendremos que incidir en el futuro a la hora de intentar aplicar algunas terapias, como las actuales, por ejemplo, anti-CD20, intentar eliminar ese reservorio del virus, ¿no?, que está implicado en la actividad, en el desarrollo, el factor necesario para provocar la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por esta exposición tan clara y muchas gracias a todos y os invito a que si ha quedado alguna duda sin resolver nos enviéis un email a info@fundaciongaem.org. Nosotros se la transmitiremos al doctor y miraremos de contestaros lo antes posible. Gracias de nuevo, doctor. Muchas Gracias. gracias a vosotros.